Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a otra emisión de su programa El CineChat, el cual estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Yo soy la psicóloga Vero Galindo y, bueno, formo parte del equipo del CENDE, que es el Centro Nacional de Diagnóstico. Recuerden, si desean apoyo psicológico, pueden comunicarse al 800-911-6666 en la opción número 3, donde los podemos atender con mucho gusto las 24 horas y donde el servicio es totalmente gratuito. Bueno, el día de hoy estamos ahorita teniendo algunos problemas con la conexión, pero me gustaría platicarles un poquito sobre el tema que vamos a platicar. Eh, es un tema a veces un tanto difícil porque creo que tiene muchos mitos, muchas situaciones en las cuales se ha guardado silencio y bueno, creo que vieron un poco el tema que es precisamente sobre el tema de la violencia sexual. Quien nos va a acompañar será la psicóloga Viviana. En cuanto se pueda conectar, vamos a estar con ella, nos va a estar hablando un poquito del tema. Y bueno, lo que voy a hacer en este momento es pues introducir un poquito precisamente primero yo creo que sería importante tomar o saber sobre el tema de la violencia en general. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de violencia que en muchas ocasiones pues no detectamos. Bueno, existe una ley que hicieron por parte del gobierno a partir de una pues situación muy fuerte que se dio en Ciudad Juárez y de ahí es que se adquiere esta ley en el cual nos marcas algunos tipos de violencia, como son la violencia psicoemocional, pues que puede ser principalmente, ¿no? Bueno, es algo que nos genera malestar a nivel psicológico y emocional, como es, pues, los gritos, las agresiones verbales, las humillaciones, esta parte de te aplico la ley del hielo. Otra de las violencias que hay, pues, es la violencia física, que ya son como tal, pues algunos enfrentamientos, ¿no? Donde se pueden dar desde empujones, puñetazos, cachetadas, la violencia económica, que tiene que ver con una cuestión sobre todo de cuando, por ejemplo, me limitan con la cuestión del dinero. Miren, ya tenemos a la psicóloga Viviana. Vivi, ¿me escuchas? Creo que, bueno, seguimos teniendo algunos problemitas, pero bueno, yo voy a seguir hablando del tema. En cuanto Vivi me escuche y se conecte bien, nos seguirá hablando un poquito más. Mencionaba esto de la violencia económica, ¿no? Donde decía yo que pues había una limitación en cuanto a, pues a lo mejor sí te apoyo económicamente o sí te doy, pero solamente yo compro las cosas. O sea, tú hazme la lista y yo compro todo lo que necesites, pero en realidad a ti el dinero tal cual no te lo doy. Por ejemplo, la prohibición respecto a que, a que la persona o la mujer pueda laborar, no, eso no es posible. Por ejemplo, igual mucha limitación o el hecho de no darte dinero, ¿no? No te dejo trabajar, pero tampoco te doy dinero. La violencia patrimonial que tiene que ver, a ver, Vivi, ahora sí ya me escuchas. Te escucho bien, Vero. ¿Tú me Ah, escuchas? sí, muchas gracias, Vivi. Ya estamos al aire. Ya estaba yo abarcando un poquito el tema de las violencias, pero me gustaría que te presentaras. Ella es una gran amiga y colega. Me gustaría que nos hablaras un poquitito de ti, por favor. Claro que sí, Vero. Pues encantada de estar acá contigo compartiendo. Encantada de estar contigo, súper querida colega. Pues yo soy licenciada en psicología por la Escuela Justo Sierra, Universidad Justo Sierra. Tengo maestría en psicoterapia existencial humanista por el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos y, bueno, formación en atención a violencia sexual y violencia de género por parte de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC, y por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Encantada de estar por Bien. acá Muy compartiendo bien. en este espacio. Muchas gracias. Como ven, una experta en este tema de la violencia sexual que, bueno, hablaba yo que es un tema a veces difícil y complicado por muchos factores que implican y empezaba precisamente a hablar como de los tipos de violencia, ¿no? Ya mencionaba
yo algunos que la ley general nos marca. Entonces, me gustaría tú que empezaras también como a hablarnos del panorama general de las violencias, sobre todo aquí vamos a hablar pues a las mujeres. Claro que sí, Vero. Pues específicamente el día de hoy vamos a abarcar un poquito más acerca de este tipo de violencia que tiene que ver con la violencia sexual y justamente la violencia pues es un fenómeno, es una, podemos considerarlo otra de las pandemias que se ha visto reflejado en la sociedad y a su vez impacta a otros grupos de la sociedad, entre ellos a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y bueno, en general el tema de la violencia nos impacta a todos y a todas de diferente manera. Ya se ha dado hay una ley incluso que habla del acceso de la vida de las mujeres a una vida libre de violencia y en esta ley específicamente se aborda el tema de la violencia sexual como toda aquella acción u omisión que amenaza, que pone en riesgo a la persona, la lesiona, la priva de su seguridad, pone en riesgo su integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, agresión sexual en general, agresión sexual comercial, trata de personas para explotación sexual y uso denigrado de la imagen de la mujer. Específicamente este tipo de violencia ha tenido un impacto social muy importante y ha sido objeto de generar pues varios instrumentos tanto nacionales como internacionales. La ley de acceso a una vida libre de violencia es uno de los tantos instrumentos que se utilizan para atender este tipo de problemática, este tipo de fenómeno. Me gustaría poderles también compartir que esta violencia como tal contra las mujeres, pues no solo es que solo se dé hacia las mujeres, sino que una serie de estadísticas. No sé si ya estoy me por acá, escuchas. creo que se cortó un poquito. Sí, ya estás nuevamente, Vivi. Sí, te escucho de nuevo, ya estoy por acá. Sí, les decía que la violencia contra las mujeres es reconocida en la actualidad como un problema incluso de salud pública. Tendríamos que mencionarlo así a partir de ahora entre todos los profesionales de la salud mental y de la salud en general como un problema de salud pública que afecta y va a trastocar a la sociedad de distintas maneras, con causas y efectos que son multidimensionales, ¿no? Entonces, es también una violación a los derechos humanos de las mujeres, las niñas, adolescentes, adultas mayores, y esto no quiere decir que vivan también circunstancias de violencia, pero en lo que se va revisando social, culturalmente hablando, hay una mayor estadística que se da hacia las mujeres por una condición de violencia estructural y con una condición de desigualdad estructural en el acceso a oportunidades económicas, laborales, financieras, sociales, de acceso a oportunidades en general, que esto pone al grupo social de las mujeres en una situación de desigualdad en comparación con los hombres, pero no quiere decir que ellos no vivan situaciones de violencia, pero acá nos enfocamos específicamente a hablar como del mayor impacto que hay en mujeres, precisamente porque hay una estadística que nos comprueba, hay una serie de instrumentos nacionales e internacionales que ya nos hablan del impacto en la vida de las mujeres de este fenómeno. Claro. Ahora, aquí precisamente, perdón que te interrumpa, Vivi, precisamente ahorita que mencionabas esto, yo pensaba en algún lugar, en algún momento de mi vida cuando estuve en un centro de atención a mujeres que han vivido violencia en general, había un gran impacto y cuando yo supe eso, de verdad me sacó así muchísimo de onda porque decían que al menos el 80% de mujeres que llegan a ese centro, que en realidad es un número muy elevado, habían vivido una situación de violencia sexual y que muchas veces precisamente no es visibilizado porque, o sea, cuando tú nos explicabas, ¿no? Cómo viene en la ley general, muchas veces no lo vemos de esa forma, ¿no? Muchas veces, pues como es mi pareja, pues yo tendría que cumplir y entonces no se visibiliza, ¿no? Al menos ya como en este ámbito y eso me sorprendía mucho precisamente con lo que comentabas ahorita de este problema ya pues de salud pública y cómo nos va afectando, ¿no? En realidad. Claro. Aquí precisamente, perdón que te interrumpa,
Creo que estás un poquito... Qué bueno que lo mencionas, Vero, porque específicamente hay una cuestión aquí como muy importante en relación a algunos... ¿Se escucha en eco, verdad? ¿Se escucha en eco? Escucha como un eco. Sí, me escucho Hola, como hola. un poco ¿Ya me escuchan atrasadita. ahí? Sí, yo sí te escucho bien. ¿Ahí me escuchas? Sí, gracias. Hola, hola. ¿Sí? ¿Tú me escuchas, Vivi? Perfecto. Perfecto. Te decía que qué bueno que lo mencionas porque uno de los grandes mitos que se tiene acerca del tema de la violencia con... Yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Hola, hola. Es que, ¿sabes qué? Me parece que estamos como un ¿Sí? poquito ¿Me escuchas bien? atrasadas Perfecto. en minutos. ¿Estamos un poquito desfasadas en la comunicación? Sí, así es. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Yo aquí me parece que tengo buena señal. Sí, yo te escucho bien. ¿Ya me escuchas bien? Ya te escucho bien. Bueno, Gracias. aquí unos pequeños problemitas técnicos. Te decía que qué bueno que lo comentas. Uno de los grandes mitos que se tiene en relación a la violencia es que si la violencia sexual la ejerce la pareja de esa mujer o de esa adolescente, no contaría como una situación de violencia sexual y es totalmente mentira. Una de las cosas sistemáticas que se da en relación a la violencia es que se presentan varios tipos de violencia. Por lo tanto, ya no vamos a hablar de la violencia en singular, sino de las violencias en plural. Por lo tanto, en esta pluralidad de las violencias, vamos a hablar de violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, por decirte a grandes rasgos los tipos de violencia que hay, y bueno, no puede faltar la violencia física también. Algunos de los tipos que hay en relación a las violencias que viven las mujeres. Por lo tanto, si la violencia sexual es ejercida por parte de la pareja, sea novio, pareja ocasional, concubino, esposo o cualquier tipo de vinculación afectiva que se tenga, de todas maneras cuenta como un delito y cuenta como violencia sexual. Y por lo tanto, esto también está especificado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No sé si hasta aquí tengas como alguna otra pregunta. Me gustaría pasar. Sí, si quieres pasamos a lo siguiente para que vayamos como hablando ya un poquito más precisamente del tema en específico de la violencia sexual, como de algunas situaciones en particular, ¿no? Como los impactos que puede ir teniendo, mitos. Entonces sí, me gustaría que continuaras, Vivi. Me gustaría comentar, punto número 1, ¿por qué ocurre la violencia sexual? Que el día de hoy nos vamos a estar enfocando más en este tipo de violencia, no porque sea una de las únicas, pero bueno, sí es de las que impacta a todas las esferas de la persona, impacta la esfera social, impacta la esfera personal, impacta físicamente, psicológica, sexualmente hablando. Y bueno, uno de los puntos que influye es la socialización, que tiene que ver con reproducir estereotipos. Es una de las principales causas que se asocia con que se presente violencia sexual. Los estereotipos, sobre todo, supone lo que tienen que hacer unas y otros, o sea, cómo deberían de actuar, relacionarse, decidir, y esto favorece a una desigualdad de género. Reproducir estereotipos de cómo se debe de comportar un hombre y una mujer y cómo deben de actuar y qué roles, qué actividades, qué labores, qué formaciones, qué acceso a la cultura, a la educación, a la economía van a tener. Esto favorece el tema de la desigualdad. Por lo tanto, se da un tema de normalización de las violencias a lo largo de la vida. Otro elemento que influye es el abuso de poder, de someter a otra persona en beneficio personal e individual. También se habla de una diferencia del poder muy marcada, como en el caso de agresores y en la relación con niñas y adolescentes, donde hay una asimetría de regularmente esa persona tiene mayor experiencia o tiene mayor edad o inclusive ha llevado a cabo la violencia sexual en otros terrenos con otras personas y ya trae toda una especie de forma, de estrategia para seducir a esa persona. Dime. Claro. Vivi, aquí te voy a detener un poquito porque vamos a ir a un corte. El primer bloque ya se nos fue. Claro que sí. Rápido, ya saben, si tienen alguna situación, pueden marcarnos 800-911-6666 en la opción número 3. También si tienen comentarios, dudas, escríbanos aquí y para también mandar
algunos saludos a Miguel Muñoz Reyes, que veo que es muy puntual en siempre poder vernos, a Lunita, psicóloga, saludos, y pues bueno, en un momento regresamos más, vamos a un corte. Muchas gracias, Vivi. Ya estamos nuevamente por acá. No sé qué haya pasado con Vivi, creo que ya nuevamente se está conectando. Mientras voy a enviar unos saludos a Yoshi Torres Cas, a Reynosa Tamaulipas, a Vale Martínez López, Artemisa Galicia, dice saludos desde el Estado de México. Ya estamos por acá de nuevo, ¿verdad? Sí, gracias, Vivi. Entonces, bueno, me gustaría precisamente que vayas retomando como esto que mencionabas, ¿no? La cuestión del abuso del poder, los roles de estereotipo. ¿Qué otras situaciones son las que van influyendo precisamente en que se vaya dando? Pues, sí, hablábamos de que es una... Sí. Sí, ¿me escuchas, Vivi? Creo que otra vez vamos como un poquito desfasados. Bueno, otra de las cosas que me parece que influye muchísimo es el que... Sí, te escucho. Ah, ok. ¿Tú me escuchas bien? Sí, te escucho, solamente que otra vez creo que estamos un poquito... ¿Tú me escuchas bien? Desfasadas. Sí, te escucho bien, Vivi. Creo que tenemos un poquito de problemas con el audio. Déjame ver por acá. ¿Listo? Perfecto. Sí. Un poquito de desfase, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando, ¿ahí me escuchan bien? Les comentaba que otra de las causas que puede influir es el abuso de poder y precisamente el que haya una dependencia en todo sentido. Por ejemplo, en el caso de muchas mujeres en relación a la pareja, que haya una dependencia económica, emocional, física, esto hace o permite que se dé con más probabilidad la violencia sexual, o sea, parte de todas las violencias que regularmente se presentan en la violencia familiar. Pero sabemos que la violencia sexual específicamente no solo se va a dar en la modalidad de violencia familiar, también se puede dar en el terreno laboral, se puede dar en el terreno comunitario, se puede dar en el terreno institucional. Por lo tanto, es muy importante que se den estos espacios de información para que muchas mujeres puedan saber y ejercer sus derechos y poder saber a qué instituciones acudir para incluso levantar una denuncia. Y bueno, en este sentido me parece formidable que existan este tipo de líneas telefónicas para poder brindar en tiempo y forma todos los recursos con los que tiene que contar una víctima de violencia sexual. Específicamente lo que nos dice ADIVAC, que es una de las instituciones donde yo me estuve formando, que es la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, nos dice que la agresión sexual se va a presentar por cualquier contacto no deseado en el cuerpo de la persona y que puede ser físico mediante la agresión, la intimidación y asimismo variar desde palabras hasta la manera reiterativa hasta situaciones de franco abuso sexual y puede darse en el hogar, en el lugar de trabajo, como ya lo comentábamos, en la escuela, en la vía pública, por parte de un amigo o amiga, por parte del novio o novia, un desconocido o desconocida, esposo o esposa o pariente. Y puede darse por parte de un individuo o personas que actúen en grupo. O sea que la violencia no solo se puede dar por parte de una sola persona, sino que podrían llegar a intervenir más personas en este tipo de circunstancias o en este tipo de agresiones. En el caso de niñas, niños y adolescentes, al ser testigos ya de violencias de género en casa o de violencia familiar, esto aumenta la probabilidad de que puedan ser violentadas o violentados por alguna persona adulta o por algún agresor sexual, ¿de acuerdo? Además de que la violencia sexual va a impactar directamente en la salud mental, en la salud física y
muchas veces en la salud sexual. ¿A qué me refiero con esto? Pues que se puede llegar a presentar ansiedad, depresión y en algunos casos estrés postraumático. Para todas las personas que nos están escuchando, el estrés postraumático es una afectación de la salud mental específicamente tras experimentar un evento traumático como puede ser una violencia sexual. Y se trata de un evento que puede poner en riesgo la vida, ¿no? Un evento traumático que vive la persona y pone en riesgo su vida o su integridad. Y a raíz de esto se da una reacción de estrés postraumático que trae manifestaciones físicas, conductuales, psicológicas, hay pérdida de la seguridad, hay mucha desesperanza del futuro, hay pérdida de la memoria, de concentración e incluso la persona puede llegar a olvidar elementos muy importantes del suceso traumático. Entonces, cuando ocurren este tipo de circunstancias, es importantísimo que sepamos que la persona podría olvidar aspectos muy importantes de la agresión y no tiene que ver con que no quiera hablar solamente de ello, ¿no? Sino con que está teniendo un impacto a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel emocional y que en ese momento la persona va a requerir de apoyos de emergencia y va a requerir muchas veces hasta de una valoración médica, dependiendo de cómo se haya dado la situación. Muchas veces hay que considerar la anticoncepción de emergencia, hay que considerar valoración médica inmediata para prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual y de VIH. Ajá. Claro. Entonces, para esto ya hay varias instituciones que nos brindan esta información y justamente el llamar a una línea telefónica lo que nos hace es que la información y los recursos sean más accesibles, sobre todo cuando se está viviendo una crisis o la violencia sexual acaba de ser o acaba de suceder y es muy reciente. Claro, Vivi, aquí te voy a detener tantito porque, sí, digo, me parece como bien importante esto que mencionas, sobre todo porque yo leí hace poquito que decía que a veces el aspecto físico no siempre es como el aspecto que daña más, ¿no? Sino a veces precisamente como el silencio, el que no hay un acompañamiento, no hay una escucha y que muchas veces, pues claro, eso se va como juntando. A mí me ha pasado muchas veces en la línea que mujeres me llaman, ¿no? Y es que estoy muy deprimida, es que estoy muy triste, es que estoy muy ansiosa, es que todo el tiempo estoy de malas, estoy irritable, no quiero que ni mi pareja me toque. Y a veces ya como evaluando la situación, pues me terminan comentando precisamente que hay una situación de abuso sexual, a veces, muchas veces desde la infancia, ¿no? Y entonces, precisamente, cómo esta situación no es nada más, tengo ansiedad y ya, ¿no? A ver qué ejercicios hago para que disminuya. Creo que es importante precisamente ver desde dónde y además especificar a la persona, porque tú lo que mencionabas, ¿no? Es como aspectos generales, que es normal a partir de una situación de este tipo vivir, pero que cada persona lo va viviendo de una forma muy particular, ¿no? Entonces, creo que también es a veces tener claro eso, porque a veces también me llaman y me dicen, es que creo que me estoy volviendo loca, es que ya no sé qué me pasa, ¿no? Entonces, creo que es precisamente esto, que es normal. Una vez alguien me decía, es que eso no es normal. No, claro, en una situación en donde tú no ocurres una situación, no es normal, pero cuando estás viviendo una situación de abuso, de alguna situación sexual, va a ser normal tener ese tipo de conductas, ¿no, Vivi? A ver, no sé si me escuchas, Vivi. Así es. Bueno, ante todo, sí, totalmente cierto lo que comentas. Hola, hola, ¿me escuchas tú a mí? Hola, sí. Hola. ¿Sí? Sí, totalmente cierto lo que comentas y súper importante. En realidad, pues es una combinación de factores sociales y culturales. El tema de atender violencia sexual relaciona a una cuestión multidisciplinaria. Es decir, cabe resaltar que en todos los casos o en la mayoría de los casos no es una situación que se tenga que atender solamente con el apoyo familiar o con algún ejercicio de relajación o con una llamada telefónica. Nos va a ser de mucha ayuda en primera instancia para saber qué acciones tomar de primera mano y actuar en tiempo y forma y quitar del peligro a la víctima que acaba de vivir una violencia sexual y que en lo inmediato, o sea, en las próximas 72 horas, tiene que recibir un tratamiento médico o valoración
valoraciones médicas, pero posteriormente sí había que acudir a espacios especializados de psicoterapia o con psicoterapeutas que cuenten con una formación para atender violencia sexual y que puedan ir acompañando todos estos elementos físicos, psicológicos y manifestaciones emocionales que muy probablemente pueda tener la persona. Esto puede ir desde llanto incontenible, pero tengamos en cuenta que las crisis no siempre se van a manifestar con llanto. Cada persona tiene su muy particular manera de expresar sus emociones y de expresar sus situaciones de crisis y de expresar sus situaciones de adversidad. De igual forma que cada persona tiene su muy particular manera de enfrentar las adversidades, que más adelante vamos a estar hablando del tema de la resiliencia, sobre todo en estos casos de adversidad, y en muchos casos termina siendo una cuestión traumática y algo muy importante. En algunos de los casos puede incluso haber una ideación o intento de suicidio. Todo esto, ¿cómo lo podemos prevenir? La persona tiene que estar en un espacio especializado. Y bueno, también va a contar aquí qué tipo de recursos tenga la persona, recursos individuales como sus características de personalidad, pero también qué recursos tenga en la sociedad. Qué tan empática está siendo la familia con la situación, ¿no? De entrada, no emitir juicios de valor ni revictimizar a la persona. Por ejemplo, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no me contaste esto antes? ¿Por qué te esperaste tanto tiempo, tantos años en hablar del tema? Tengamos en cuenta que la violencia sexual no es un tema fácil de abrir. Muchas veces se puede convertir en el secreto de las familias que pasa de generación en generación y a veces también se puede ir repitiendo en las mujeres de esa familia de generación. Hoy creo que nuevamente tenemos un poco de problemas. Ya saben, la tecnología de repente nos falla y sobre todo ahorita creo que en el momento en el que la estamos utilizando más, estamos aprendiendo esto, pero bueno, seguimos por aquí. Ya estoy por acá. Sí, gracias, Vivi. Ya estoy por acá de nuevo. Entonces, les comentaba que a veces este tema de la violencia sexual puede llegar a ocurrir en las mujeres de una familia, generación en generación, se puede volver el secreto del que nadie habla, del tema del que nadie toca nada. Y bueno, esto principalmente ocurre en familias donde la violencia está muy naturalizada. Las jerarquías de poder, la reproducción de estereotipos, qué es lo que deben de hacer los hombres, las mujeres, dinámicas familiares donde no se recurre a la información. Hay muchos realidades que les quiero empezar a comentar acerca de la violencia sexual, que por favor, pues cuando los escuchemos o los tengamos de frente podamos informar. Uno de ellos es de que no se trata de un problema grave y es de casos aislados. Lamentablemente no es así. Es un problema muy frecuente, mucho más frecuente de lo que pensamos. Se llega a encubrir, como les decía, a veces como un secreto familiar y en ocasiones va pasando de generación en generación y regularmente las estadísticas nos dicen que la persona agresora, que puede ser un hombre o una mujer, pero mayormente las estadísticas han reportado agresores hombres, regularmente es una persona cercana a la víctima, o sea que no necesariamente es alguien desconocido, aunque también podría serlo. Otro de los mitos muy frecuentes, los niños, las niñas y adolescentes, ¿no? Mienten cuando aseguran que han vivido algún tema de violencia sexual. Por favor, en todos los casos, cuando sus hijos, sus hijas, niños, niñas y adolescentes les comenten alguna situación de violencia sexual, tengamos en cuenta que difícilmente un niño, una niña va a estar inventando algo así. No es un tema que esté habitualmente en su repertorio infantil, no es una conducta que habitualmente esté situada en su repertorio. Entonces, lo primero que hay que hacer es creer y validar el testimonio de ese niño, niña o adolescente y respetar cuando nos pidan que no lo estemos comentando con todos los familiares o que no lo hagamos de dominio público. Otro mito importante es que solamente cuando hay penetración se habla de violencia sexual. Esto es completamente mentira. La violencia sexual se puede dar por medio de la violación, donde sí hay una penetración con los dedos, el pene, algún objeto, penetración anal, oral, vaginal,
Ajá, pero también se da el tema del abuso sexual, que puede ser el obligar a otra persona a ver contenido sexual no en contra de su voluntad o no acorde a su edad, obligar a la otra persona a tocar los genitales o exhibirse desnudo, desnuda frente a un niño, niña o adolescente o frente a una mujer. Aquí te voy a detener un poquito porque ya casi vamos a un corte, pero Claro que sumamente importante esto de los mitos porque creo que eso es lo que hace difícil hablar este tema, ¿no? Como estos silencios familiares. Entonces, hay que poner mucha atención a veces en cuando nos comentan una situación así, ¿no? El no, tratar de no reproducirlos, brindar la ayuda, escuchar, ¿no? Y buscar sobre todo especialistas. Y bueno, vamos a un corte. Ya saben, 800-911-66 en la opción número 3. Estamos las 24 horas, el servicio es totalmente gratuito. Y rápidamente unos saludos a Said Reyes, Dana. Bueno, ahorita tenemos unas preguntas que en los siguientes bloques vamos a contestar, entonces regresamos en un momento más. Gracias. Bueno, regresamos a este tercer bloque. Se nos va rapidísimo. Voy a mandar unos saludos más que tenemos por acá. Nos ven desde Tamaulipas, a Colo Lorandi, que nos saluda desde Argentina, a Campos Manuel José, saludos desde España. Como vemos, estamos muy internacionales el día de hoy. Me da gusto que esta información llegue a las mayores personas que se pueda, ya que como estamos viendo es un tema sumamente importante. Entonces, Vivi, nos seguías hablando respecto a estos mitos y realidades respecto al tema de la violencia sexual. Así es. Vamos a pasar a otro mito súper importante. Cuando decimos que la violencia sexual regularmente está acompañada de violencia física, no. En muchos de los casos, la persona adulta puede estar utilizando alguna posición de confianza o de autoridad para acercarse a un niño niñer, para chantajear, intimidar, amenazar y en pocas ocasiones requiere violencia física porque ya se hizo toda una serie de seducción y de manipulación sobre la víctima. Otro mito súper importante que nos vamos a encontrar y súper común es que la violencia es generada por personas que consumen sustancias legales o ilegales, ¿no? El alcohol es una sustancia legal, pero finalmente también es considerado una droga. Y bueno, tengamos en cuenta que el alcohol, como igual que cualquier droga, pueden funcionar como facilitadores para que se dé alguna agresión, pero nunca son la causa determinante. Esto es completamente mentira. Entonces, no quiere decir que directamente alguien que consume sustancias legales o ilegales va a generar una violencia sexual. Sí lo puede facilitar, pero no es el factor determinante. Este tema de que solamente las mujeres viven violencia sexual, no. La realidad es que la violencia sexual puede estar presente en hombres y mujeres y pueden llegar a vivir violencia sexual en un porcentaje incluso, pues a lo mejor no sé si similar, pero pues en términos de denuncias se registran más denuncias en niños, niñas y adolescentes y mujeres que en hombres. Entonces, esto no necesariamente nos habla de que sea una estadística pura, porque a lo mejor hay hombres que sí están viviendo violencia sexual, pero tal vez no llega a una denuncia. Acerca del agresor, también se ha dicho, el agresor no necesariamente vamos a tener un perfil establecido y detallado. Créanme que si lo tuviéramos, yo creo que todos los terapeutas estaríamos difundiendo este perfil de algún agresor. En realidad, el agresor o agresora puede ser cualquier persona. En realidad, no hay un estereotipo fijo de algún agresor o agresora. Puede ser cualquier persona, por lo tanto, hay que tener medidas de prevención y de educación sexual que empiecen a temprana edad en niños, niñas y adolescentes, o sea, hacer accesible la información y la educación y una pedagogía basada en la perspectiva de género y en la igualdad de derechos y en desnaturalizar la violencia. Otro punto importante es que
podemos prevenir este tipo de circunstancias, dependiendo de los recursos comunitarios, políticos, institucionales que vamos a tener. Por lo tanto, en el tema de violencia sexual específicamente, de las cosas que es importante que evitemos, pues de pronto hacer, que es una de las preguntas que más me hacen cuando llego a hablar de este tema. Bueno, en primer lugar, no tener miedo a preguntar. Si estamos detectando algún comportamiento raro e inusual o está habiendo alguna situación que ya nos mencionaron directamente, algún familiar, persona, niño, niña, adolescente, mujer de cualquier edad, hay que preguntar directamente, pero no hay que revictimizar. Es decir, no tenemos que estarle pidiendo a la persona que relate el evento de violencia sexual una y otra vez, porque esto tengamos en cuenta que va a revivir sensaciones, emociones, algunas sensaciones físicas de malestar en la persona que vivió este evento. Entonces, no tenemos que estar pidiendo que nos relaten el evento una y otra vez. Y si estamos dando este apoyo de primera instancia, porque ya sea que somos el psicólogo, la psicóloga o algún compañero o compañera de trabajo, no tenemos que entrar en tanto detalle porque finalmente la persona no se va a quedar trabajando con nosotros y nosotras, más bien hay que derivar a la instancia correspondiente para que si la persona desea hacer una denuncia, lo pueda hacer de manera directa. Hay que hablar de la situación en privado y fomentar la confianza, haciendo valer el derecho de la confidencialidad. Estos no son temas que debamos de andar como comentando por todos lados o haciéndolos de dominio de todo el mundo. Hay que evitar los juicios de valor, por ejemplo, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué fuiste con esa persona? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué te tardaste tantos años en hablar de esto? ¿No te tenías que vestir así? ¿No tenías que salir por la noche? ¿No tenías que haber tomado alcohol? Que esto es algo que también llega a ocurrir, ¿no? Mujeres jóvenes que salen a alguna reunión, alguna fiesta con amistades y bajo el efecto del alcohol son agredidas sexualmente. Esto es parte de lo que sí está ocurriendo y creo que tenemos que darnos a la tarea de considerar que manifestarnos en contra de la violencia sexual es una tarea de todos y todas, no nada más de un campo en específico o de la ley o del Estado. Es tarea de todo el mundo promover que esto es inadecuado y reprobarlo totalmente. Hay que tratar de promover información veraz y objetiva, es decir, información basada en estos instrumentos que ya nos hablan acerca de la violencia, que nos indican incluso cómo atender este tipo de circunstancias. Sí, bueno, comprometernos desde la parte profesional a formarnos en el tema de violencia, aprender acerca de la perspectiva de género, porque sí se requiere pues ciertos conocimientos previos y profesionales para entrarle al tema de la violencia sexual y poder ver cómo se va presentando incluso pues una cuestión de estrés postraumático y siempre asegurarnos de contar con el consentimiento informado de la persona, niño, niña o adolescente, sobre qué desea hacer. No es obligatorio que una persona levante una denuncia, pero sí, en todos los casos, lo recomendable es que sí reciba un tratamiento psicológico especializado en el tema, que puede ser de manera individual o que puede ser de forma grupal, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí tengas alguna cosa que quieras mencionar. Sí. Sí, me parece esto importante también en el sentido precisamente como estos últimos puntos que marcas, sobre todo con la cuestión, ¿no?, de los profesionales de la salud, porque me ha ocurrido en muchas ocasiones, no solamente en la línea, sino igual en el conocimiento de otros casos, que muchas veces quienes hacen estos juicios pues son los propios profesionales, ¿no? Y también yo siempre les menciono, si tú no te sientes a gusto, si sientes que te está revictimizando, si sientes que te está culpando, que, ¿no? Como que toda esta cuestión de malestar en general, háblalo, ¿no? Yo siempre es de, al menos como psicólogos, creo que no tenemos un buzón de quejas y entonces yo siempre les digo, es importante que tú lo hables, que tú lo menciones, porque si no, muchas veces, ¿no? Desde
lamentablemente desde nuestra formación y prejuicios es que no damos una atención adecuada y entonces obligamos a que vayan a denunciar, a que lo hablen, como decías, pues incluimos a personas que a lo mejor ellos no se lo querían mencionar. Entonces, yo creo que es importantísimo eso como profesionales. También es válido que si no sabemos del tema, si no podemos con él, es súper válido que podamos canalizar, ¿no? Y pues bueno, mira, estamos a punto de ir a un corte. Nuevamente, saludos, ya saben, cualquier duda, ahorita hay unas dudas por ahí, pero ahorita los vamos a ir comentando. Unos saludos más desde Veracruz, que nos están también escuchando, y ya saben, 800-911-6666 en la opción número 3. Estamos las 24 horas y con mucho gusto los podemos atender. Habemos varios psicólogos, diversas situaciones que podemos ir tratando. Si esta situación les resuena, si saben de algún caso, pueden llamarnos para brindarles la orientación con mucho gusto. Y bueno, Vivi, yo te agradezco que estés aquí. Ahorita en unos segundos vamos a ir a un corte. Y bueno, ya saben, nuevamente les repito, comuníquense 800-911-6666 en la opción número 3. Vamos entonces a un corte y regresamos en unos segundos más, Vivi. Muchas gracias. Gracias a ti, Vero. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro último bloque. Ya se nos fueron los 3 bloques rapidísimo. Me gustaría empezar, Vivi, con una pregunta que hay dentro de quienes nos están viendo, porque precisamente creo que va muy enfocado a la cuestión que ahorita vamos a platicar. Y dice, ¿cómo ayudar a las mujeres que descubren que sus hijas están siendo abusadas sexualmente para hacer lo correcto? ¿Qué es lo que recomienda la especialista? Y digo, si la puedes contestar ahorita, si no, conforme vayamos platicando, me gustaría que diéramos respuesta a esta pregunta, Vivi. Claro que sí. Lo primero, Vero, es que la persona que está viviendo violencia sexual debe de dejar de estar en contacto con el agresor. Hay que tener en cuenta que la violencia regularmente no disminuye, sino tiende a aumentar. Entonces, mientras más contacto hay con el agresor, la violencia se puede seguir repitiendo y perpetuando. Entonces, de entrada hay que retirar inmediatamente a la persona que está viviendo violencia sexual de donde puede estar en contacto directo con el agresor. Otro punto importante es que pues sí hay que tener en cuenta que en este tema de la atención a niños, niñas y adolescentes, y de acuerdo a lo que implican los derechos para niños, niñas y adolescentes, la persona a cargo de ese niño o niña adolescente sí tendría que estar encargado o encargada de proteger su integridad. En todo caso, si bien no de levantar una denuncia, porque en muchos de los casos el agresor es un familiar. Y uno de los temas súper polémicos es esta pelea o esta discusión o este distanciamiento que de pronto hay en las familias cuando se habla de denunciar a la persona que generó la agresión sexual, pero de entrada pensando en el interés superior y en la protección principalmente de esa persona que está en un riesgo de vulnerabilidad, hay que retirarla. E incluso cuando solo es una sospecha de que pueda haber violencia sexual, hay que retirarla de la convivencia inmediatamente y acudir a un servicio especializado. Para esto, bueno, tenemos varias instituciones que estoy segura que en la línea, llamando con ustedes, pueden proporcionarles alternativas para que en particular se vaya a hablar del caso, porque entendemos que aquí al aire pues no podemos preguntar como muchos detallitos que son privados, pero sí en una atención especializada podemos hacer más preguntas focalizadas acerca de qué es lo que está pasando, desde cuándo, y sobre todo que en muchos de los casos las mamás de esas víctimas de violencia sexual, en la mayoría de los casos también están viviendo violencia familiar. Entonces, mucho de la atención y de la orientación es empoderar también a esas mujeres para que puedan ponerse a salvo y a sus hijos e hijas también.
Claro, y bueno, ya que precisamente hablando de esto, me gustaría empezar con este tema de la resiliencia en estos minutos que nos queda, porque precisamente leía algo que decía, ¿no? Es posible sanar, incluso es posible vivir bien y feliz. Y yo Claro a que veces sí. me preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y entonces me gustaría que ahorita precisamente habláramos de eso, o sea, cómo poder llegar a ese punto, sobre todo enfocado en esto de la resiliencia. Claro que sí. Les quiero empezar compartiendo una definición que me fascina y me encanta y las traje para específicamente compartirla con ustedes. Este tema de la resiliencia es una capacidad y el proceso que una persona, una comunidad o una institución tienen de prevenir o afrontar las adversidades, reduciendo el impacto negativo de estas y aprendiendo de ellas a partir de la identificación, de la apropiación y el uso de los recursos personales, comunitarios, sociales, políticos, para salir con fortaleza y con nuevos aprendizajes para el bienestar y la mejor calidad de vida. Esta definición me encantó porque no solo incluye el trabajo de la persona, incluye también el trabajo institucional, lo que hacemos los profesionales de la salud, lo que hacemos desde las líneas telefónicas, lo que hacemos desde los hospitales, desde juzgados, desde agencias para atención a víctimas. Entonces, esto de la resiliencia, cuando nos preguntan, ¿pueden sanar? Por supuesto que sí. Por supuesto que recibiendo un tratamiento especializado, la persona puede llegar a sanar y salir bien librado o librada de la adversidad. Esta es una situación que pone en una crisis a la persona. Tengamos en cuenta que la crisis también es significado de oportunidad y específicamente hablando del tema de la resiliencia, tiene su manera de proceder. Y lo primero que nos dice la resiliencia en sus cimientos, porque la resiliencia es representada casi siempre con una casita, y esta casita en sus cimientos primero habla de que la persona en primer lugar puede estar aquí y ahora, obviamente después de atender ciertos factores de riesgo como estrés. Si hay estrés postraumático, si hay una ideación suicida, si hay un trastorno por ansiedad o depresión, esto se tiene que atender también con el área médica. Tengamos en cuenta que siempre tiene que haber una intervención multidisciplinaria. Y lo que nos dice la resiliencia es, vamos a enfocarnos en el aquí y en el ahora. Vamos a estar aquí y ahora, atender primero la salud, la nutrición, el descanso, acudir a la recreación, al refugio de las personas que nos generan seguridad, apoyo, contención, cercanía, que nos generan una escucha sincera y que no nos están haciendo sentir juzgadas o atacadas. Lo otro es continuar favoreciendo estas redes de apoyo institucionales, familiares, sociales, educativas, acudir a la terapia, que también es un recurso súper importante para salir de esto. Hay que tener en cuenta, como nos comentaba en algún momento Víctor Frank, este padre de la logoterapia, tenemos algunas tareas súper importantes ante la adversidad. Primero, salir con vida de la situación. Tengamos en consideración que en muchos de los casos también hemos hablado de la violencia sexual como uno de los factores que han causado la muerte de muchas mujeres. No podemos dejar acá de mencionar este fenómeno que también se ha venido dando de manera muy pues violenta, traumática, incluso socialmente, el tema del feminicidio. Y para esto Víctor Frank nos dice, hay que salir de estas situaciones de adversidad con vida, aprender algo en el camino y buscar ayudar en lo que se pueda. Muchas veces con estas experiencias de vida que vamos compartiendo y que vamos superando, en realidad también vamos aportando al crecimiento de otras personas. Este tema de la violencia sexual no es algo que se vaya a olvidar. Quiero ser muy honesta, no ofrecerles falsas expectativas desde el apoyo psicoterapéutico. No es una experiencia que se olvide o que se borre, porque es parte de la historia personal, pero sí se puede resignificar. Sí se puede volver a sentir fortaleza. Y Frederick, un especialista alemán en resiliencia, nos habla de que la resiliencia nos da una esperanza realista. Es decir, tampoco les voy a decir todo va a estar bien o échale ganas, porque yo hasta la fecha no sé cómo es echarle ganas. Y tampoco les puedo asegurar que estar bien, pero no quiere decir que todo va a estar mal. Va a haber buenos días, va a haber otros días no tan buenos. Aquí hay que tener en cuenta que es un proceso. No les puedo hablar de la cantidad de tiempo para sanar una violencia sexual, porque eso depende de los recursos de cada persona y de qué vaya teniendo a su paso para poder elaborarlo, pero sí, con toda la confianza les puedo decir que se pueden desarrollar habilidades de vida que se aprenden de manera gradual,
cómo adaptarse al ambiente, cómo resignificar este proceso en la vida. Muchas veces estas situaciones de adversidad nos sirven para crear, para planear, para empoderarnos ante varias situaciones, para acercarnos a otros espacios, para tomar decisiones. ¿Qué hace una persona resiliente? Porque esto también me lo preguntan. Vivi, ¿qué es una persona resiliente? Tiene firmeza en los propósitos. Claro que cuando se está pasando una violencia sexual, a veces se pueden tener altibajos emocionales completamente normal. Claro. Una visión positiva y esperanzadora del futuro. Tenemos que confiar en que van a venir tiempos muchísimo mejores. Claro. Vivi, la capacidad. Tenemos limitado el tiempo, ya estamos en nuestro tiempo. Ojalá, de verdad, yo espero que podamos hacer otro programa retomando ya tal cual la resiliencia, los factores. De verdad, te agradezco infinitamente que hayas estado conmigo. Te envío un abrazo. Ya saben, si hay alguna situación que ustedes consideran de riesgo, que sepan, llámenos, no están solas, siempre hay alguien dispuesto a escucharlos. Yo les agradezco muchísimo, compartan nuestro programa para que llegue a más personas que requieran el servicio, el apoyo, y pues ya estamos en el tiempo. Muchas gracias, Vivi. Mando un abrazo. Te abrazo con tanto cariño, me da muchísimo gusto estar reunida aquí contigo, excelente colega, estoy muy feliz de verte siempre que coincidimos y te agradezco por esta invitación y por todas estas cosas que vamos compartiendo, porque déjenme decirles que Vero y yo compartimos muchas reflexiones juntas y para mí es un gran ser humano y una gran persona que también me va enseñando muchas cosas día con día. Te abrazo con mucho cariño, querida colega mía. Gracias, Vivi. Saludas a todos. Y pues ya saben, 800-911-6666, opción número 3. Muchas gracias, Vivi, y espero que todos se encuentren muy bien. Saludos a todos. Uy.